Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy es jueves 12 de junio de 2025. Y te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. O más fácil, me puedes encontrar como Jonathan Lozada en la red. Me va a dar mucho gusto conocer tus opiniones, leer tus puntos de vista, iniciar el diálogo, iniciar la discusión, saber cómo le estás pasando desde el lugar en donde te encuentras. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió ayer jueves 11 de junio con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Esta mañana, la primer mandataria, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, desde el Salón Tesorería en la Ciudad de México, dijo que fue una buena reunión en la que se plantearon temas de seguridad y de migración. Textualmente, la presidenta de México dijo: muy bien, fue realmente una reunión más de cortesía, vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump y, dicho por él, a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. Agregó que tuvo la oportunidad de expresar su desacuerdo también con las recientes redadas contra las y los migrantes mexicanos, que no solo afectan a los paisanos, sino también a la economía de Estados Unidos y a la economía mexicana, ¿no? Con esta disminución de envío de remesas luego de que, anunciara el gobierno de Estados Unidos que impondría impuestos sobre los aranceles. Hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, dijo la presidenta de México, de que no estábamos de acuerdo en que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que esto dañaría no solamente a las personas, sino también a la propia economía de ese país. Y es que sabemos, y lo hemos platicado en este espacio, pues que el desagrado, el desacuerdo de la comunidad migrante en Estados Unidos es muy amplio. Ya muestras como lo que sucedió el fin de semana pasado con estas manifestaciones masivas en Los Ángeles que terminaron pues con violencia y con un enfrentamiento entre la policía de los Estados Unidos, entre las Fuerzas Armadas, entre la Guardia Nacional de los Estados Unidos con migrantes, donde hubo incluso quema de vehículos, de patrullas, algo que no se había visto pues en mucho tiempo en esa nación y que también provocó, dicho sea de paso, una tensión política al interior de los Estados Unidos, principalmente por el desacuerdo del gobernador de California con las acciones del presidente Donald Trump, que tienen que ver sobre todo con la irrupción pues de la Guardia Nacional en un territorio autónomo estatal que requería pues de un consenso y de un diálogo, algo así como un permiso por parte del estado de California para que pudiera entrar la Guardia Nacional en esa ciudad de California, en Los Ángeles, California. Y las reacciones no se han dejado esperar, han estado a todo lo largo del territorio estadounidense, en México también. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum exponía un poco cómo se había dado toda esta narrativa en la que querían hacerla ver a ella como la responsable de ese llamado a la violencia en Estados Unidos, y lo explicó de manera muy clara, lo explicó de manera muy precisa, hizo pues echó una mirada atrás para ir reconstruyendo cómo se fueron dando todos los hechos que tienen que ver con la defensa de los migrantes desde el gobierno de México, lo cual señaló y sigue puntualizando es algo que se va a seguir haciendo, la defensa de los connacionales en los Estados Unidos. Sin embargo, pues fue muy clara cuando expuso pues que es justamente la oposición en México la que se ha encargado de intentar
poner esta narrativa en la agenda mediática y política de ambos países, de que ella es responsable de este llamado a la violencia. Una cosa muy fuera de lugar, un acto además antipatriótico, ¿no? Cuando las agendas incluso de la oposición en México tendrían que estar alineadas con la defensa de los hermanos migrantes, de los connacionales mexicanos en Estados Unidos en este momento de particular tensión en ese país. Recordemos que desde el minuto 1 de la administración del presidente Trump, las órdenes ejecutivas que él firmó o que él anunció en su toma de protesta y que por la tarde del día 20 de enero de 2025 firmó, tienen que ver con la deportación de los migrantes, con la separación de las familias, con la estigmatización de los mexicanos que viven allá, incluso aquellos que llevan ya generaciones que ni siquiera son nacidos en México, pero que, bueno, tienen una historia migratoria de antaño en sus padres o en sus abuelos. Y esto ha ocasionado mucha tensión y ha ocasionado pues también incertidumbre económica, ha ocasionado también pues la rabia de los migrantes que han tenido que separarse de sus familias por estas acciones. Y la oposición mexicana, en lugar de estar alineada con este tema de apoyo a los migrantes que están allá, a los hermanos mexicanos que están allá, pues se encarga de querer estigmatizar también y de responsabilizar o hacer ver ante los ojos de Estados Unidos que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la violencia. Eso es mentira y es un acto antipatriótico, es traición a la patria, ¿no? Porque las diferencias que puedan existir en el sentido ideológico tendrían que plantearse en una agenda, en un proyecto de nación que se pudiera ofrecer a los mexicanos como una alternativa. Pero la oposición en México es tan miserable, es tan vil, es tan vulgar, que no tiene ni siquiera una estructura de proyecto de nación. Y esto pues es muy lamentable pues para la misma oposición, pero también es triste que México no tenga una oposición de altura. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones en este espacio, que lo ideal sería tener un país donde hubiera una oposición con proyecto de nación, un proyecto de nación contrastante con el que actualmente está en el gobierno de México, sí, contrastante con el proyecto de la Cuarta Transformación, que tuviera otros hilos conductores, que tuviera otros puntos ideológicos, que planteara cosas diferentes, pero no existe. La oposición, el PRIAN en específico en México, lo que ha hecho a lo largo de su historia es saquear este país, es robar de las arcas del pueblo, es de manera vulgar, de manera cínica, pues abastecerse de manera personal de lo que es el dinero público. Y para ello tenían secuestrado al Poder Judicial. Hemos hablado en muchas ocasiones de lo importante que era la transformación del Poder Judicial de la Federación, la renovación del Poder Judicial de la Federación, que aunque hubo una serie de campañas, ¿no?, sobre todo mediáticas, encaminadas a impedir que esto sucediera, pues sucedió y México lo pidió. Y los mexicanos votamos y las elecciones se hicieron y el Poder Judicial de la Federación se va a renovar. En septiembre la Corte tendrá un nuevo punto de partida. Los equipos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Trump iniciaron ya trabajos sobre visiones en materia fronteriza. Roberto Velasco Álvarez, el titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó este jueves a través de su cuenta de X que ya comenzaron los trabajos binacionales entre los equipos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del presidente estadounidense Donald Trump para coordinar sus enfoques en temas fronterizos, un tema de la mayor relevancia. Velasco señaló que el pasado 10 de junio se llevó a cabo la sesión plenaria del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales. Este espacio, creado en 1983, permite dar seguimiento a proyectos estratégicos en la frontera común. A la reunión asistieron representantes de ambos gobiernos, incluyendo a Mark Johnson, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México. Y por cierto que la Embajada de Estados Unidos en México, a través de su cuenta de X, hizo un desmentido pues muy pertinente, ¿no? Ya hoy en día cualquiera se atreve a opinar cualquier cosa con relación a cualquier tema, ¿no? A cualquier tema, a cualquier situación que pueda sonar escandalosa en los medios de comunicación, con tal de subir a la agenda tal o cual tema. Y bueno, hay que
saber de quién vienen las cosas, cómo se dan las circunstancias. La Embajada de Estados Unidos en México alertó de una información falsa en torno a Simón Levy, este personaje pues oscuro, este personaje que tuvo un efímero paso en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde se atrevió a publicar, dice: comparto la lista de a quienes les quitarán la visa por vínculos deshonestos con el crimen organizado. Esto lo publicó este señor Simón Levy y en primer lugar puso, Andrés Manuel López Beltrán. Vamos a abrir, aquí tengo la cuenta de este señor. La Embajada de Estados Unidos en México dijo: advertencia, esta información es falsa. Y es que pues así se dan estas andanadas de información falsa, de información que de repente se pretende simular que es real en torno a muchos temas, pero qué fuerte que sea la Embajada de Estados Unidos la que directamente desmienta situaciones como esta, desmienta de manera directa situaciones de este tipo. Esto es realmente un tema en el que pues nosotros como consumidores de la información digital pues tenemos que estar también muy alertas, ¿no? De qué es realidad y qué es simplemente una propaganda con el fin de desviar, de manipular, de confundir a la gente en torno a este y a muchos otros temas que se van planteando, ¿no? Como el responsabilizar a alguien de nexos con el crimen organizado, ¿no? Lo cual, pues, se convirtió en una narrativa desde la campaña presidencial que culminó el 1 de junio de 2024 y en la que resultó ganadora por más de 30 millones de votos, casi 35 millones de votos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recordemos que hubo campañas que decían que era un narcogobierno, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba vinculado con el narco, ¿no? Una campaña en donde decían narcocandidata, ¿no? Narcopartido le decían al gobierno, campañas que luego fueron expuestas sobre todo en la mañanera, donde se desmenuzó de dónde venían, cuánto dinero se había invertido, cómo se utilizaban los bots para hacer tendencia, ¿no? En las redes sociales, principalmente en la red X, y se descubrió todo el andanaje de esta campaña mentirosa, ¿no? Vil, miserable, ¿no? Porque tenía la intención de confundir a la gente, y lo que resultó de ello pues fue todo lo contrario, ¿no? Una serie de pensamientos, de sensaciones y de desagrado de los mexicanos, de los votantes que en las urnas pues utilizaron su mejor arma, utilizamos nuestra mejor arma, que fue la credencial de elector para ir a votar, y no sucedió así. Eso no hizo mella. Esas mentiras que se vertieron en los medios de comunicación también, no únicamente en las redes sociales, pues tuvieron como resultado pues más que nada el rechazo de la gente que aún probablemente creía o tenía algo de credibilidad en los partidos de oposición. Todo lo que es la oposición, porque si hablamos de narcogobierno, tendríamos que estar hablando de Felipe Calderón Hinojosa, tendríamos que estar hablando de el PAN, ¿no? Felipe Calderón Hinojosa, un espurio panista, un espurio que llegó a la silla presidencial con un fraude, una persona emanada del Partido Acción Nacional, su esposa Margarita Zavala también de Partido Acción Nacional, con una política vinculada con todas las prácticas del priismo, pero perfeccionadas y reconstituidas y hechas ahora sí que el priismo recargado, ¿no? Eso es lo que hizo el PAN, encrudecer, ¿no? Todo lo peor que tenía el Partido Revolucionario Institucional y hacer lo propio. Por eso se llaman hoy en día el PRIAN, ¿no? Y si hablamos de gobiernos narcos, tendríamos que hablar del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que no inició una lucha contra el narco como él lo dijo. Él y su gobierno, a través del brazo ejecutor de Genaro García Luna, tienen una serie de cuentas que declarar al pueblo mexicano y a las instituciones de justicia. Porque lo que sucedió ahí, de acuerdo a los análisis que se han hecho posteriormente a las evidencias que hay,
es haber tomado postura con uno de los grupos delincuenciales más importantes de México y haber combatido a otro. Eso está hoy puntualizado con el caso de García Luna en Nueva York. Él que se encuentra hoy recluido en una cárcel de Nueva York, acusado de vínculos con el narcotráfico. Y recordemos quién fue Genaro García Luna, el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa. Pues hay que echarle una pensada para ver cómo están las cosas. Hay que echarle una pensada, hay que reflexionarlo para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros votos en las próximas elecciones. La presidenta de México encabezó el arranque nacional del programa de salud Casa por Casa. Esto desde Palacio Nacional esta mañana, este arranque nacional del programa Salud Casa por Casa, que tiene por objetivo atender el bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad de los 32 estados de la República Mexicana. Es un programa muy noble. Así lo calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa que se pretende se convierta en el programa más importante de prevención en el mundo. Serán 20,000 profesionales de la salud, entre enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, alrededor de 20,000 en todo el país, los que van a recorrer todas las casas de los adultos mayores y de las personas con discapacidad en México. Se trata de que haya cercanía, atención, amor, salud, bienestar y prevención, dijo la primer mandataria, algo que además permitirá que se tengan los historiales clínicos de todos los adultos y adultas mayores, así como de las personas con discapacidad en México, en todos los estados, en Chiapas también, por supuesto, para que cuando lleguen los adultos mayores por alguna situación a un centro de salud, ya se tenga un expediente con sus enfermedades, antecedentes, tratamientos y pueda haber una mejora en la atención. Esto es sin precedentes. Este es un tema que pone a México en materia de salud, en políticas públicas, en materia de salud, a la altura de los países más avanzados del mundo. Se trata, pues, de que este grupo de cerca de 20,000 profesionales de la salud irán a cada rincón. Hablemos de Chiapas en este momento, aunque el programa abarca todo el país. A cada rincón de Chiapas, para ir a conocer cuál es el estado de salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Van a tocar a tu casa y van a llegar, se identificarán, irán con todo un equipo listo para tener una plática, una consulta en tu propia casa, ¿no? Para que los abuelitos o las personas con discapacidad puedan expresar cómo se sienten, cómo están, qué les falta. Y ahí mismo se brindarán se podrán realizar atenciones, pues, inmediatas en cuestiones simples, pero también se tomarán muestras de laboratorio que serán enviadas al laboratorio mediante un mecanismo y una logística pues ya estructurada, de tal manera que se pueda conocer sin que los abuelitos o las personas con discapacidad tengan que salir e ir a la clínica y tomar un transporte y hacer cita. No, van a llegar a tomarles sus muestras, a hacerles una revisión, una consulta, conocer cuál es su estado de salud y si se requiere y si las circunstancias lo ameritan también estarán en condiciones de ser trasladados a un centro de salud cercano. Todo esto, toda esta información será vertida en expedientes que van a estar interconectados en todo el país a través del Servicio de Salud Federal. Estas informaciones pues serán recogidas en un expediente de tal manera que si en algún momento uno de estos adultos mayores o personas con discapacidad necesitan ir o van a un centro de salud y dan su nombre, ahí va a aparecer todo el historial clínico, qué enfermedades han tenido, qué tratamientos han recibido y qué necesitan para continuar con una atención adecuada en torno a las afectaciones o a las enfermedades que puedan tener. La presidenta de México resaltó que la segunda etapa de Salud Casa por Casa iniciará en agosto con la puesta en marcha de las farmacias del bienestar, donde los adultos mayores y las personas con discapacidad podrán surtir de manera gratuita sus medicamentos, además de que
complementará con las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. Como parte del arranque nacional de Salud Casa por Casa, desde Palacio Nacional se realizó un enlace con los gobernadores de México, con algunos de ellos, entre ellos con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se han visitado hasta el momento a 8.7 millones de personas, 8.7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad en México al día de hoy, mientras que de los cerca de 20,000 facilitadores de salud que forman parte de este programa, 15,572 son mujeres, 4,343 son hombres, 2,600 son médicos, 17,655 son enfermeras. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció también que como parte de este programa Salud Casa por Casa habrá 312 brigadas rurales que se desplegarán en las comunidades de difícil acceso en 18 estados y 615 municipios en beneficio de cerca de 500,000 de derechohabientes. Es un programa de mucha dignidad, Salud Casa por Casa, un programa del Gobierno de México en el que participa la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud, por supuesto, también. Pues este programa, hemos dicho, tiene como objetivo garantizar este derecho a la salud vista como bienestar, la salud concebida como el bienestar, y sobre todo para este sector, adultos mayores y personas con discapacidad, pues que muchas veces no saben que tienen algún padecimiento y muchas otras veces pues tienen dificultades para poder acceder a un centro de salud, o muchas veces no hay quien los lleve. Es muy importante la atención y el reconocimiento a los adultos mayores en nuestro país. Un sector de la población que nos ha dejado un gran legado, que nos ha dejado el legado de quien somos hoy y que no merece estar en el olvido ni que los hagamos a un lado nunca. Por eso programas de dignificación de la vida de los adultos mayores pues tienen que ser programas que se extiendan a todo lo largo del territorio nacional y que cuenten además con el respaldo de todos, de tal suerte que si llegan a tu casa ya los médicos, las enfermeras, los enfermeros que están siendo parte de este programa, pues por supuesto facilites el acceso a los adultos mayores que puedan vivir contigo para que puedan recibir esta atención. 8.7 millones de personas ya fueron visitadas al día de hoy, con cerca de 20,000 profesionales de la salud que son los encargados de realizar estas visitas domiciliarias a todas las casas en las que vivan adultos mayores y personas con discapacidad en todos los rincones de México, en todos los rincones de Chiapas, en todos los municipios del país. Soy Jonathan Lozada, estamos en la antesala este jueves 12 de junio de 2025. Vamos a un corte y regresamos. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Esto es La Antesala, el podcast en su versión radio. No te olvides de seguirme a través de mis plataformas digitales. Búscame como Jonathan Lozada en la red. Estamos hablando del programa Salud Casa por Casa, este programa que tiene mucho corazón y que fue anunciado pues ya hace varias semanas en la conferencia matutina desde la Ciudad de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se realizó el arranque formal del programa, que tendrá 2 etapas. La segunda iniciará en agosto y que, como hemos dicho en el primer bloque de esta emisión, son cerca de 20,000 facilitadores de la salud que estarán en los 32 estados de la República Mexicana para ir a tocar casa por casa a todos los hogares en donde haya un adulto mayor o una persona con discapacidad. De lo que se trata es de que se tenga una consulta
en tu propia casa, que los adultos mayores y las personas discapacitadas no tengan que ir o acudir o moverse hasta un centro de salud, sino que lleguen los profesionales, estas enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, hasta tu casa y puedan atender al adulto mayor o a la persona con discapacidad que está ahí, con además atención que va más allá de una exploración simple, sino también de muestras, análisis, un llenado de un expediente que será distribuido en el sistema de salud federal, de tal manera que en cualquier momento que el adulto mayor o la persona con discapacidad lleguen a necesitar de un servicio de salud en un hospital, pues simplemente con dar su nombre aparezca ahí todo el expediente clínico. Este programa pues ha tenido varias etapas. La planeación tuvo como objetivo pues diseñar el censo, el modelo de atención domiciliaria, buscar cómo tener la historia clínica, y se elaboró también pues un maletín médico que ya fue presentado esta mañana, con el que irán cada uno de los facilitadores a las casas de los adultos mayores o personas con discapacidad. Luego requirió de una capacitación, y existe un programa de capacitación continua con protocolos nacionales para este personal de salud, ¿no? Protocolos que van a ser aplicados en cada una de las visitas para poder saber si las personas atendidas padecen, por ejemplo, de hipertensión arterial, de diabetes, de obesidad y sobrepeso, enfermedad renal, ¿no? Y conocer, pues, todo el perfil de salud de los abuelitos o de las personas con discapacidad, es decir, sus antecedentes, vacunas, enfermedades que hayan tenido, estudios clínicos, con qué frecuencia van al médico, qué medicamentos usan, qué discapacidad pudieran llegar a tener o tienen, cuáles son sus hábitos de alimentación, ¿no? Si son los correctos, actividad física y también salud emocional, ¿no? Esto es bien importante porque es íntegro, ¿no? La salud, vista desde la perspectiva del bienestar, no es únicamente física, también es la salud mental, la salud emocional, estar bien, estar de buen ánimo, y eso es lo que se está buscando, ¿no? Es un programa amplio que tiene pues muchas aristas, ¿no? Hemos dicho que en esta etapa se tiene ya un cuerpo de visitadores, de médicos y de enfermeros y enfermeras de cerca de 20,000 que estarán a todo lo largo del territorio nacional. La atención de la salud pues permite realizar las intervenciones correspondientes y a tiempo en un primer nivel, según las competencias de los servidores de la salud. Entonces se trata pues de levantar una historia clínica, un cuestionario y una exploración física, detectar a través de cuestionarios y pruebas rápidas pues cuáles son los aspectos más importantes de la salud al momento, y clasificar por grupo de riesgo del estado funcional, la determinación de las necesidades de atención, etcétera, de tal manera que se tomarán pues los signos vitales, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, oximetría, una valoración del estado nutricional, peso versus talla, que es muy importante, y detección de pruebas rápidas, ¿no? Glucosa, colesterol, triglicéridos, que son muy importantes, y la mayoría de las personas no conocemos cuáles son pues nuestros parámetros, por ejemplo, de glucosa, de colesterol y de triglicéridos. La glucosa, los niveles de glucosa nos permite saber si tenemos diabetes o no, y en México, recordemos, la diabetes es una enfermedad muy frecuente, una enfermedad progresiva, silenciosa y mortal, ¿no? Una enfermedad grave que muchas veces no sabemos que la padecemos, y muchas personas pues llegan a un coma diabético y casi o pierden la vida o terminan pues en condiciones muy lamentables porque no sabían que la padecían. Esto es bien importante, y el colesterol y los triglicéridos de igual manera es la medición de cuánta grasa hay en nuestra sangre, debido pues a veces por una alimentación excesiva en grasas, pero también a veces es una cuestión, digamos, hereditaria, ¿no? Es parte de nuestra condición y de nuestro ADN, pero de cualquier manera las grasas en exceso en nuestro sistema cardiovascular pues produce accidentes cardiovasculares
paros cardíacos, produce la muerte en muchas ocasiones. Entonces, saberlo a tiempo permite la prevención, permite tratarlo, permite saber cómo van esas condiciones, ¿no? Y para esto es este programa. Me parece que uno de los programas más nobles del gobierno federal, Salud Casa por Casa, que pone a México a nivel de las políticas públicas de los países más avanzados del mundo. Vamos a darle seguimiento a este programa y, por supuesto, a darle seguimiento también en lo que en la materia se hace también en el estado de Chiapas. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó acciones relevantes de este miércoles 11 de junio, del día de ayer. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se logró? Se llevaron acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chiapas, en Chihuahua, en Ciudad de México, en Coahuila, en Durango, en Estado de México, en Hidalgo, en Guanajuato, en Guerrero, en Michoacán, en Nayarit, en Nuevo León, en Querétaro, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Sonora, en Tabasco, en Veracruz, en Jalisco, en Oaxaca y en Puebla. En la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 3 personas implicadas en un homicidio el pasado 6 de junio. En Querétaro, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía y Policía Estatal catearon 9 inmuebles y detuvieron a 8 personas, entre ellos a una menor de edad. En Durango, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como la Fiscalía del Estado, catearon un inmueble donde aseguraron animales exóticos de diferentes especies. En Sonora, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de SEMAR, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía y Policía Estatal catearon 4 inmuebles y detuvieron a 28 personas, aseguraron 5 armas largas, 5 armas cortas, 8 vehículos, 2.208 cartuchos y 135 máquinas tragamonedas, así como diversas dosis de droga. El Gabinete de Seguridad informó los eventos de este miércoles como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla 4 ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas. Los ejes que también en Chiapas se ejecutan. En Chiapas, en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía y la Policía Estatal, así como de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, aseguraron 5 armas largas, 2 armas cortas, un rifle de aire de diábolos, 2 cargadores, 34 cartuchos y 4 radios de comunicación. En Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía del Estado detuvieron a 4 hombres a bordo de un vehículo, aseguraron 3 armas largas y 3 armas cortas. En Ciudad de México, en la Alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 3 sujetos, los cuales estarían implicados en un homicidio ocurrido el 6 de junio. Así, en cada uno de los estados, avances en materia de seguridad que, van reconfigurando a la nación, reconfigurando al Estado mexicano en muchos sentidos y que le van dando forma, pues, a un país en paz, una paz que hoy la vivimos de manera singular, de manera diferente y que, pues por supuesto da nuevas oportunidades para la inversión, para el turismo, para el crecimiento económico y para el bienestar que esto representa. Ya el día de ayer anunciamos, compartimos lo que anunció Grupo Heineken, por ejemplo, con una inversión multimillonaria en el país, así como muchas más inversiones que han llegado a México en el presente sexenio. Y en Texas se desplegaron 5,000 elementos de la Guardia Nacional contra protestas. Nos vamos hasta Texas con el tema de esto que ha sido pues un escándalo para los Estados Unidos, una situación ríspida, violenta, lamentable,
que se ha salido de toda dimensión. El gobernador de Texas anunció este jueves el despliegue de más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional del Estado y más de 2,000 policías estatales con el objetivo de apoyar, dicen, a las autoridades locales en el control de las protestas contra el presidente Donald Trump y las actuales redadas migratorias federales. Imagínense que eso pasara en México. Acabamos de tener hace poco las protestas, las manifestaciones de los maestros violentas en Ciudad de México. Estos maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que estuvieron en México como 23 días, si mal no recuerdo, haciendo un desmadre, ¿no? Parando las calles, quemando puertas, golpeando a periodistas, un verdadero desmadre. ¿Y qué es lo que pasó en México? Bueno, en México hay libertad de manifestación y no hay represión. Los maestros hicieron su escándalo, muy reprobable, por cierto, porque se ganaron ellos, no todos, porque la mayoría de los maestros estuvieron en sus aulas dando clase. Hay un pequeñísimo grupo que estuvo en Ciudad de México causando desmanes y que se ganaron el repudio de la población, el repudio de los ciudadanos, el repudio de los mexicanos. Eso fue el resultado de estas protestas en el tono en el que lo hicieron. Porque cualquier protesta tiene que estar encaminada a una búsqueda. Y la búsqueda, el gobierno de México dijo, tenemos que encontrarla juntos y tenemos que sentarnos a dialogar. Se les hizo un llamado y nunca acudieron, nunca se sentaron. En cambio fueron a quemar puertas, a golpear a periodistas, a crear tráfico en las calles, a provocar que se cerraran negocios, a que hubiesen pérdidas millonarias de pequeños comerciantes, de personas que tenían sus puestos, de sus ventas, de sus cafeterías, sus torterías, sus taquerías alrededor del centro de la Ciudad de México, y provocaron pues pérdidas también económicas para gente que no tenía nada que ver. Y sin embargo no hubo represión. Y vean lo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos se acaba de desplegar en Texas más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional y más de 2,000 policías estatales para reprimir estas marchas. No se detalla los puntos o los destinos pues específicos de las tropas que van a estar en el estado de Texas. Algunas fueron vistas la noche de este miércoles, el día de ayer, en una manifestación en el centro de San Antonio, cerca del Álamo. Esa protesta, por cierto, reunió a varios cientos de personas, pero se desarrolló sin incidentes. Para este sábado, les platicaba ayer, se esperan nuevas movilizaciones en San Antonio, Texas y en otras ciudades como Houston, Austin, Dallas, dentro de este marco de este movimiento nacional que se ha denominado No Kings. Pero también en otras ciudades de casi todas las entidades federativas de los Estados Unidos, 1,800 comunidades, 1,800 ciudades o comunidades son las que tendrán manifestaciones este sábado. Las protestas que se vivieron en Austin y en Dallas esta semana pues provocaron enfrentamientos también entre la policía y los manifestantes. Ahí se utilizó gas irritante para dispersar a los manifestantes. Unas 12 personas fueron detenidas. Ya no es únicamente en Los Ángeles, también aquí en Texas, no es únicamente en California, en Los Ángeles, también en Texas, en Austin y en Dallas. Pues, ¿de qué va todo esto? ¿Cuál es la causa de estas manifestaciones, estas protestas? Bueno, las políticas del presidente Trump en materia migratoria. En Chiapas siguen los contagios por el gusano barrenador. La Secretaría de Salud Federal confirmó 5 nuevos contagios en humanos de miasis por el gusano barrenador, esto en México. La Secretaría de Salud ha confirmado 5 nuevos casos por gusano barrenador, una enfermedad provocada por las larvas de la mosca Cochlimia omnivórax, vaya nombrecito, lo que ha encendido alertas sanitarias en todo México. En total ya suman 13 contagios en el país, 11 son en Chiapas y 2 en Campeche.
todos en adultos entre 25 y 77 años. 4 pacientes han requerido hospitalización debido a la gravedad del estado. Las autoridades mantienen la vigilancia en animales para detectar la presencia del parásito, mientras una comisión internacional evalúa las condiciones para reabrir la frontera del comercio del ganado. Recordemos que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos pues prohibió la entrada de ganado mexicano hacia el vecino país del norte por este tema, por el tema de el gusano barrenador, y esto ha provocado pues millonarias pérdidas en el sector. Decíamos que los 5 nuevos casos de contagio están registrados en Chiapas y principalmente en personas con lesiones en la cabeza o las extremidades. Las moscas depositan sus huevos en las heridas abiertas y al convertirse en larvas, estas caen al suelo para completar su ciclo antes de transformarse en insectos adultos. Entonces, imagínate la gravedad de esta enfermedad. De los 13 casos confirmados, 7 personas ya fueron dadas de alta tras recuperarse, 2 siguen en tratamiento ambulatorio y 4 permanecen hospitalizadas. En los cuadros más severos, los pacientes presentaban condiciones de salud preexistentes como sospecha de VIH, enfermedades neurológicas, cáncer o úlceras cutáneas. En la conferencia de prensa de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se implementaron operativos con retenes y filtros sanitarios para reforzar la revisión del ganado y evitar el ingreso ilegal de animales, una posible vía de entrada del parásito. Desde mayo, Estados Unidos, como he mencionado, suspendió las importaciones de ganado mexicano tras detectar la presencia del gusano barrenador en el sur del país, específicamente en Chihuahua. Para enfrentar la situación, una comisión internacional integrada por representantes de la ONU, de la Organización Internacional de Energía Atómica y el Ministerio de Agricultura de Brasil, entre otros, han recorrido regiones clave del sureste mexicano para coordinar acciones y la erradicación potencial de este parásito. Actualmente no hay vacunas, no hay tratamientos biológicos contra la plaga. La Organización Mundial de Sanidad Animal recomienda aplicar insecticidas directamente en las heridas infectadas y controlar de manera estricta el movimiento de animales desde las zonas afectadas para evitar que el gusano se propague. La principal estrategia para erradicar el gusano barrenador consiste en liberar moscas estériles criadas en laboratorio. Estos insectos, al aparearse con hembras silvestres, generan huevos no viables, lo que reduce la población de esta mosca con el tiempo. México cuenta con 2 centros dedicados a esta tarea. Uno está en Tapachula y otro en Tuxtla Gutiérrez, los 2 en Chiapas, desde donde se preparan para liberar hasta 100 millones de moscas estériles, y para lo cual Estados Unidos ha anunciado pues una inversión importante que se espera para reactivar estos centros dedicados pues a la reproducción de estas moscas estériles. Con el respaldo de la Federación, el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar lanzó la estrategia emergente contra el gusano barrenador. Allá hay acciones claras, concretas también en la entidad chiapaneca. El gobernador Eduardo Ramírez y el coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Arturo Macosay Córdoba, dieron inicio al proyecto emergente contra el gusano barrenador. Esto con el propósito de respaldar a las y los ganaderos mediante recursos técnicos y humanos, medicamentos e insumos especializados y pertinentes que puedan ayudar a controlar la situación, así como talleres de capacitación con el fin de intensificar las estrategias de monitoreo, de control y la potencial erradicación y manejo de esta plaga que afecta pues al sector pecuario. En las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Estatal, ante representantes de asociaciones ganaderas y agrícolas, el mandatario estatal destacó que su gobierno ha optado por una ruta basada en la prevención, donde no se escatiman esfuerzos ni recursos para atender esta problemática de sanidad animal, debido a que se trata de un sector clave para alcanzar pues la soberanía alimentaria, uno de los ejes y de los objetivos del sexenio estatal y federal también. Fortalecer el comercio es una de las metas, la economía local, además de consolidar un Chiapas y un México con salud y bienestar.
El gobernador de Chiapas reconoció el respaldo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la vigilancia de las fronteras ante esta emergencia sanitaria. Esto es lo que sucede en torno a este tema. Por cierto, el Congreso, y en otro tema, el Congreso del Estado declaró benemérita la Universidad Autónoma de Chiapas. El Pleno de la 69ª legislatura determinó nombrar benemérita a esta universidad en reconocimiento a la institución que ha llevado la conciencia por la necesidad de servir con excelencia, dejando un gran legado, un legado académico y de compromiso por el desarrollo de Chiapas. Lo anterior al aprobarse la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política de Chiapas, una propuesta del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en reconocimiento al trabajo que ha realizado la máxima casa de estudios por su legado histórico, hemos dicho, su excelencia académica y su vocación transformadora. En Tuxtla Gutiérrez, tras las intensas lluvias registradas recientemente, el presidente municipal Ángel Torres se trasladó personalmente a las zonas más afectadas para coordinar acciones de emergencia y brindar atención directa a las familias que presentaron encharcamientos en sus viviendas. Les decía yo que también el estudio de la antesala donde grabamos cuando estamos en Chiapas se nos inundó, se nos echó a perder todo el equipo de luz que teníamos instalado en ese lugar. Caray, a veces ya ni llorar es bueno. Pues es que ante los fenómenos meteorológicos nada podemos hacer. La prevención. Durante su recorrido, el alcalde capitalino coordinó la fuerza de tarea de las Secretarías de Protección Civil, de Obras Públicas, de Servicios Municipales, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal, así como del DIF de Tuxtla y el SMAPA a través de cuadrillas desplegadas en puntos afectados en la capital chiapaneca. Es importante explicar que en el municipio vecino de Berriozábal sigue lloviendo, lo que ocasionó la crecida del río Sabinal. Aunado a ello, continúan las precipitaciones pluviales en la ciudad. Vimos un video, se hizo viral en las redes sociales, donde el gobernador Eduardo Ramírez se bajó de su coche, de su camioneta, para auxiliar personalmente a un repartidor, me parece que era de Didi o de Uber, directamente auxiliarlo junto con otros funcionarios que estaban atendiendo, pero él bajó, atravesó era un afluente, ya era una inundación, no era un río, pero eran esos riachuelos que se crean en las calles por la gran cantidad de agua que cae del cielo. Y bueno, sin importarle, se mojó el gobernador, pero fue directamente a ayudar a rescatar a este repartidor que estaba allá atorado en medio del riachuelo. ¿Cuándo habíamos visto esto? Creo que nunca. Es un rostro distinto, un rostro que transforma hoy la política también en la entidad chiapaneca. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por haber estado conmigo. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.